Durante milenios, la humanidad ha alzado la vista hacia el cielo nocturno buscando consuelo, dirección y respuestas en ese disco de plata que parece vigilar nuestros sueños con una inmutabilidad eterna. Nos enseñaron en los libros escolares que la luna era un desierto absoluto, una esfera de roca estéril y geológicamente muerta que servía únicamente como un recordatorio fósil de los inicios violentos de nuestro sistema solar. Crecimos creyendo que sus cráteres eran cicatrices de batallas antiguas y silentes, y que su superficie no era más que un vertedero de polvo gris donde nada sucede, nada cambia y nada vive. Sin embargo, esa imagen de una reliquia espacial silenciosa está siendo demolida pedazo a pedazo por una nueva realidad científica que resulta tan fascinante como inquietante. Los datos que fluyen hoy desde las sondas de última generación y los observatorios más avanzados nos cuentan una historia radicalmente distinta, algo realmente extraño, algo que desafía la lógica de lo que creíamos saber sobre la formación planetaria. Está ocurriendo ahora mismo en la Luna. No estamos ante el mismo satélite que visitaron los astronautas de las misiones Apolo hace más de medio siglo. Bajo esa costra de regolito y desolación, la Luna está viva, en un sentido geológico y físico que apenas empezamos a comprender. No es solo que se esté transformando, es que parece estar ocultando secretos estructurales que cuestionan nuestra posición en el cosmos. Durante décadas, nos conformamos con la idea de que la Luna era un objeto simple, una pieza de escombros orbitales. Pero la llegada de misiones modernas como la Artemis de la NASA, la audaz Chandrayaan-3 de la India y los orbitadores chinos ha revelado que nos enfrentamos al terreno más valioso, complejo y misterioso de nuestro vecindario espacial. Lo que antes era curiosidad científica se ha convertido en una urgencia de exploración, porque hemos detectado anomalías que no deberían estar allí, señales de que el interior lunar guarda sorpresas que podrían reescribir la historia de la Tierra misma. Uno de los hallazgos más perturbadores y magnéticos de los últimos años se encuentra oculto en las profundidades del polo sur lunar, en la gigantesca cuenca Aitken. Allí, bajo una de las depresiones más grandes del sistema planetario, los satélites han detectado lo que los científicos denominan una masa fantasma. No se trata de un simple depósito mineral, sino de una estructura metálica de proporciones colosales, un exceso de masa que pesa miles de billones de toneladas y que es tan densa que está alterando físicamente la topografía de la Luna, tirando del fondo del cráter hacia abajo, debido a su inmensa fuerza gravitatoria. La escala de este objeto es difícil de procesar para la mente humana. Es como si hubiéramos enterrado una montaña de metal 5 veces más grande que la isla de Hawái bajo el polvo lunar. La explicación oficial más sólida sugiere que se trata del núcleo metálico de un asteroide titánico que impactó hace 4.000 millones de años y quedó incrustado en el manto. Pero la mera existencia de esta anomalía alimenta las mentes más imaginativas que sugieren orígenes artificiales. Aunque la geología apunta al impacto, el simple hecho de que algo tan masivo permanezca allí, sin haberse hundido por completo en el núcleo lunar, nos habla de una rigidez y una estructura interna que no esperábamos encontrar en un cuerpo que supuestamente se enfrió hace eones. Pero el misterio no es solo lo que hay dentro de la Luna, sino lo que le está ocurriendo a su cuerpo entero. La Luna se está encogiendo. No es una metáfora ni una ilusión óptica. Se ha contraído unos 45 metros de circunferencia en los últimos millones de años, un parpadeo en la escala de tiempo universal. Imaginen una uva que se seca y se convierte en una pasa. A medida que el interior de la Luna se enfría, su superficie se arruga y se quiebra. Estas arrugas no son meras líneas en el mapa, sino escarpas de cabalgamiento, fallas tectónicas activas que están generando lo que conocemos como moonquakes o terremotos lunares. A diferencia de los terremotos terrestres,
que suelen durar unos pocos minutos, estos temblores lunares pueden prolongarse durante horas. En la Luna no hay agua líquida ni capas geológicas que amortigüen las vibraciones, por lo que el suelo vibra como un diapasón golpeado en el vacío. Para los futuros colonos que planean habitar el Polo Sur, esto representa un peligro existencial. Las grietas están activas, el suelo es inestable y la Luna nos está enviando un mensaje claro. No es un lugar estático preparado para ser ocupado sin resistencia. Es un cuerpo en agonía térmica que todavía tiene la fuerza para sacudir cualquier estructura que intentemos posar sobre ella. Más allá de la geología bruta, hay fenómenos que desafían la vista y la lógica sensorial. Desde el siglo XVIII, astrónomos han reportado extraños destellos, nubes de colores y luces errantes en la superficie lunar, conocidos como fenómenos luminosos transitorios, TLP. Durante mucho tiempo, estos informes fueron descartados como ilusiones ópticas o errores de observación, pero la persistencia de los avistamientos ha obligado a la ciencia a buscar respuestas. ¿Qué puede encender luces en un mundo sin atmósfera? Las teorías actuales son tan fascinantes como los propios destellos. Se cree que el escape de gases internos, como el radón, podría estar siendo excitado por la radiación solar, creando un resplandor fantasmal que emana de las grietas. Otra posibilidad es la electricidad estática. El choque del viento solar contra el regolito lunar podría cargar eléctricamente el polvo, levantándolo en nubes invisibles que brillan bajo condiciones específicas. Estas luces son recordatorios de que la Luna tiene una exosfera y una química volátil que apenas estamos empezando a catalogar, una prueba de que hay procesos energéticos activos en un lugar que creíamos inerte. Esta actividad frenética ha convertido al polo sur de la Luna en la nueva fiebre del oro del siglo XXI. Pero el oro aquí no es el metal, sino algo mucho más vital: el agua. En el fondo de cráteres que han estado en sombras permanentes durante miles de millones de años, donde la temperatura es más fría que en la superficie de Plutón, existe hielo real. Este hallazgo ha transformado la Luna de ser una curiosidad científica a ser el puerto estratégico más importante de la humanidad. El control de ese hielo significa el control del oxígeno para respirar y del hidrógeno para fabricar combustible de cohetes. Quien domine el polo sur lunar controlará la autopista hacia el resto del sistema solar. No es una cuestión de secretos alienígenas ni conspiraciones ocultas. Es una cruda realidad geopolítica y económica. Estamos viendo una carrera desesperada entre potencias mundiales porque hemos descubierto que la Luna no es un destino, sino una gasolinera cósmica, un escalón necesario para que nuestra especie deje de ser estrictamente terrestre. Sin embargo, quizás el fenómeno más extraño y el que más ha alimentado el folclore de la era espacial es la famosa resonancia lunar, a menudo descrita como el efecto campana. Durante las misiones Apolo 12 y 13, la NASA estrelló deliberadamente los módulos de ascenso y etapas de cohetes contra la superficie para medir la propagación de ondas sísmicas. El resultado dejó atónitos a los controladores de misión. La Luna vibró durante más de una hora, resonando como si fuera una campana hueca. Este hecho científico fue el combustible perfecto para las teorías de la luna hueca o de una superestructura artificial, pero la explicación científica es, en realidad, más asombrosa que la ficción. La Luna resuena así porque es increíblemente seca y rígida. En la Tierra, la humedad y la estructura de las rocas absorben la energía sísmica rápidamente. Como una esponja mojada, apaga el sonido. En la Luna, la ausencia de agua y la densidad de su corteza permiten que las ondas de choque viajen sin obstáculos, rebotando una y otra vez en una estructura interna que es mucho más eficiente para transmitir energía de lo que jamás imaginamos. La Luna no está hueca, pero su composición es tan extraña para nuestros estándares terrestres
que se comporta como un objeto diseñado para la resonancia. Nos encontramos, por tanto, en el umbral de una nueva era. Ya no somos simples observadores que miran con telescopios desde la distancia de la seguridad terrestre. Estamos a punto de convertirnos en ocupantes. Al hacerlo, nos estamos dando cuenta de que la Luna es un espejo de nuestra propia curiosidad y un desafío a nuestra arrogancia científica. Cada vez que pensamos que la hemos descifrado, surge un nuevo dato, una anomalía gravitatoria, un temblor inesperado, un destello en la oscuridad o una reserva de recursos que cambia las reglas del juego. La Luna no es el desierto muerto que aprendimos a ignorar. Es un mundo vibrante, extraño y peligroso que está esperando a que pongamos un pie en su superficie para revelarnos su verdadera naturaleza. Lo que vamos a encontrar allí en la próxima década no solo cambiará nuestra comprensión de la astronomía, sino que alterará para siempre el curso de la historia humana. La Luna nos está llamando, no con el silencio de la tumba, sino con el rugido sutil de un gigante que comienza a despertar, y lo que descubramos bajo su piel de plata será, sin duda, el mayor capítulo de nuestra aventura en el cosmos. Para comprender lo que realmente está ocurriendo en la Luna, debemos alejarnos de las luces de nuestras ciudades y de la comodidad de nuestra atmósfera, y proyectar la mirada hacia el hemisferio sur de nuestro satélite, un lugar donde las sombras son eternas y las leyes de la geología parecen haber sido escritas por una entidad caprichosa. Allí se encuentra la cuenca Aitken, una cicatriz tan vasta y profunda que desafía la imaginación. Con unos 2.500 kilómetros de diámetro y una profundidad que alcanza los 13 kilómetros en algunos puntos, es el cráter de impacto más grande, antiguo y profundo de todo el sistema solar. Si colocáramos esta cuenca sobre la superficie de la Tierra, cubriría prácticamente toda la extensión de los Estados Unidos, desde la costa este hasta las montañas rocosas. Pero lo que hace que este lugar sea el epicentro de un misterio sin precedentes no es su tamaño superficial, sino lo que los instrumentos científicos han detectado oculto a cientos de kilómetros bajo su suelo de polvo y piedra. Una masa fantasma de proporciones titánicas que no debería estar allí. Este descubrimiento no fue fruto del azar, sino de una de las misiones más sofisticadas de la NASA en las últimas décadas. La misión GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory. En 2011, dos sondas gemelas bautizadas como Ebb y Flow fueron enviadas a orbitar la Luna con un propósito casi detectivesco. Su tarea era medir con una precisión microscópica las variaciones en el campo gravitatorio lunar. La técnica era tan ingeniosa como compleja. Ambas sondas volaban una detrás de la otra, separadas por una distancia constante. Cuando la sonda líder pasaba sobre una región con una masa inusual, la gravedad extra la atraía con más fuerza, acelerándola ligeramente y aumentando la distancia con su gemela. Estas variaciones, medidas en micras, el ancho de un cabello humano, permitieron a los científicos crear el mapa gravitatorio más detallado de un cuerpo celeste jamás realizado. Fue entonces cuando los ordenadores del Jet Propulsion Laboratory empezaron a arrojar datos que nadie podía explicar. Bajo la cuenca Aitken, los sensores detectaron un exceso de masa tan denso y pesado que estaba literalmente tirando de la corteza lunar hacia abajo, deformando la estructura misma del satélite. Estamos hablando de una estructura metálica enterrada que tiene una masa de aproximadamente 2.18 quintillones de kilogramos. Para poner esta cifra en perspectiva, imaginen un bloque de metal sólido 5 veces más grande que la isla de Hawái, o un continente entero de hierro y níquel comprimido y sepultado bajo el manto lunar. La pregunta que sacudió a la comunidad científica fue inmediata. ¿Cómo llegó eso ahí y por qué no se ha hundido hacia el núcleo de la Luna? Según las leyes de la diferenciación planetaria, cuando un cuerpo celeste está en formación y se encuentra en estado líquido o viscoso,
Los materiales más densos y pesados deben hundirse hacia el centro para formar el núcleo, mientras que los materiales más ligeros flotan para formar la corteza. Sin embargo, esta masa fantasma está suspendida en el manto, como un ancla que se niega a llegar al fondo del océano, desafiando los modelos térmicos que sugieren que la Luna debería haber sido lo suficientemente fluida en su juventud como para permitir que ese metal descendiera. La explicación científica más robusta, aunque no por ello menos espectacular, nos transporta a un pasado violento hace unos 4.000 millones de años, durante una época conocida como el Gran Bombardeo Tardío. En aquel entonces, el sistema solar era una galería de tiro cósmica. La teoría sugiere que un asteroide colosal, un protoplaneta del tamaño de un país pequeño, impactó contra el polo sur de la Luna, pero no fue un impacto cualquiera. El ángulo y la velocidad permitieron que el núcleo metálico de este intruso espacial no se vaporizara por completo, sino que se incrustara en el interior de la Luna, quedando atrapado como una bala de plomo en un bloque de gelatina balística. Con el paso de los eones, el manto lunar se enfrió y se volvió lo suficientemente rígido como para mantener esa enorme masa de hierro y níquel en su lugar, creando una anomalía gravitatoria que hoy, miles de millones de años después, nos obliga a replantearnos todo lo que sabemos sobre la formación de los mundos rocosos. Sin embargo, a pesar de la solidez de la teoría del impacto, hay detalles que siguen perturbando a los investigadores. Para que esa masa se mantuviera en su posición actual, sin hundirse, la Luna tendría que haberse enfriado mucho más rápido de lo que indican todos los modelos geológicos actuales. Si la Luna estuvo viva y caliente durante más tiempo del que creemos, esa masa debería estar hoy en el centro del satélite, no bajo su corteza. Esto abre una brecha de incertidumbre que ha dado pie a interpretaciones mucho más provocadoras. Algunos investigadores minoritarios, y por supuesto los teóricos de la vanguardia alternativa, sugieren que la precisión y la ubicación de esta anomalía metálica podrían no ser el resultado de un accidente cósmico, sino de una intención. Aunque la ciencia oficial se mantiene firme en la geología, la idea de una luna hueca o de una estructura artificial interna vuelve a flotar en el aire cada vez que los datos de la misión Grail son analizados por mentes menos ortodoxas. ¿Podría ser esta masa parte de una infraestructura antigua, un remanente de tecnología que precede a la humanidad? ¿O quizás una baliza magnética colocada estratégicamente en el punto de impacto más profundo del satélite? Estas teorías, aunque carecen de pruebas empíricas directas, se alimentan de la extrañeza de los datos. Una masa metálica tan pura y masiva que parece un diseño arquitectónico oculto bajo el polvo. Pero incluso quedándonos en el terreno de la ciencia convencional, el misterio no disminuye. Si la masa es, en efecto, el núcleo de un asteroide muerto, su estudio nos daría acceso directo a las vísceras de los bloques de construcción del sistema solar, algo que nunca antes hemos podido tocar. La importancia de esta masa fantasma va mucho más allá de la curiosidad académica. Es el motor silencioso que está impulsando la nueva carrera espacial. China, con su misión Chang'e 4, se convirtió en la primera nación en aterrizar una sonda en la cara oculta de la Luna, precisamente dentro de la cuenca Aitken. ¿Por qué arriesgar una misión multimillonaria en el terreno más difícil y peligroso del satélite? La respuesta oficial fue el estudio de la composición del manto, pero muchos analistas sugieren que el interés real reside en la naturaleza de esa anomalía metálica. Quien logre comprender y, eventualmente, acceder a esa concentración masiva de recursos metálicos, hierro, níquel y posiblemente metales raros como el platino o el paladio, tendría en sus manos la mayor cantera de materiales industriales fuera de la Tierra. Imaginemos por un momento la magnitud de lo que esto significa. No estamos ante un simple depósito de minerales, sino ante una herencia cósmica depositada en un lugar específico. La geología de la Luna
nos está diciendo que el satélite no es una esfera uniforme, sino un objeto desequilibrado, un mundo que lleva en su vientre el cadáver metálico de otro mundo. Esta asimetría interna afecta la rotación de la Luna, su órbita y la forma en que interactúa gravitatoriamente con la Tierra. Es como si la Luna tuviera un secreto pesado que la obliga a mostrarnos siempre la misma cara, ocultando en su lado oscuro no solo cráteres y valles, sino la evidencia de un evento catastrófico que pudo haber cambiado el destino de todo nuestro sistema planetario. Al profundizar en la masa fantasma, nos damos cuenta de que la Luna funciona como una cápsula del tiempo criogénica. En la Tierra, la tectónica de placas, el agua y la erosión habrían devorado y reciclado cualquier rastro de un impacto similar hace mucho tiempo. Pero en la Luna, el tiempo se detiene. Esa masa metálica ha permanecido inmóvil, silenciosa, mientras la vida en la Tierra evolucionaba desde organismos unicelulares hasta la llegada del ser humano. Ahora, con nuestra tecnología, finalmente podemos ver a través de la roca y el polvo. Y lo que vemos es una anomalía que desafía la quietud que siempre le atribuimos a nuestra compañera nocturna. Este descubrimiento ha forzado a los científicos a reescribir los libros de texto sobre la viscosidad del manto lunar. Si esa masa está ahí, significa que el interior de la Luna era mucho más frío y rígido en su juventud de lo que se pensaba, o que el proceso de enfriamiento fue tan violento y rápido que congeló el impacto en el tiempo. Cada dato nuevo que llega de las sondas actuales añade una capa más de complejidad. No es solo que haya metal bajo el polo sur, es que la distribución de ese metal es irregular, creando lo que los geofísicos llaman mascones, concentraciones de masa, regiones donde la gravedad es tan intensa que puede hacer caer a una sonda de su órbita si no se realizan correcciones constantes. La Luna es, en esencia, un campo de minas gravitatorio. Mientras caminamos por las calles de nuestras ciudades, bajo la luz suave de una luna llena, rara vez nos detenemos a pensar que esa esfera blanca esconde en su interior una estructura metálica colosal, un corazón de hierro que es el vestigio de un mundo desaparecido. La masa fantasma de la cuenca Aitken es el primer recordatorio de que la Luna es mucho más que un adorno en el cielo. Es un laboratorio de física extrema y un archivo de violencia cósmica. Es el punto de partida para entender que algo, efectivamente, está pasando allá arriba. Y este es solo el primer velo que estamos levantando, porque mientras esa masa metálica tira de la corteza hacia el abismo, en la superficie, la Luna está respondiendo con una actividad física que pensamos que era imposible para un mundo muerto. Se está encogiendo, se está agrietando y está temblando con una furia silenciosa que apenas empezamos a escuchar. Si pudiéramos quedarnos de pie en las vastas llanuras del Mar de la Tranquilidad, en un silencio absoluto que solo el vacío del espacio puede proporcionar, sentiríamos algo que contradice todos los manuales de geología que la humanidad ha escrito en los últimos siglos. Debajo de nuestras botas, el suelo no es la base sólida e inamovible que imaginamos. La Luna, ese objeto que desde la Tierra parece un faro de serenidad eterna, está sufriendo una metamorfosis física violenta y silenciosa. No es solo que esté allí, flotando. La Luna está cambiando de forma. Se está encogiendo, como una fruta que se deja al sol y comienza a marchitarse. El cuerpo de nuestro satélite se está contrayendo sobre sí mismo, arrugando su superficie y desatando una serie de cataclismos internos que ponen en duda la viabilidad de nuestra futura presencia allí. Este fenómeno de contracción global es una de las revelaciones más impactantes de la última década, confirmada gracias al ojo incansable del Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA. Los datos son claros. La Luna se ha vuelto unos 45 metros más delgada en su circunferencia a lo largo de los últimos cientos de millones de años. Para un objeto de su tamaño, 45 metros podría parecer una cifra insignificante,
casi un error de redondeo en la escala cósmica, pero en términos de geofísica es una transformación masiva. Para entenderlo, debemos imaginar la Luna no como una roca sólida de una sola pieza, sino como un organismo geológico que todavía conserva un resto de calor en su núcleo. A medida que ese interior se enfría, un proceso que ha durado eones, el volumen total del satélite disminuye. El problema es que la corteza lunar, la capa exterior que vemos, es rígida y quebradiza. No es elástica. No puede simplemente encogerse con suavidad. En lugar de eso, la corteza se rompe. Cuando la Luna se contrae, las secciones de su corteza se ven empujadas unas contra otras con una fuerza descomunal. Imagine dos bloques de hormigón gigantescos que son presionados de frente hasta que uno no tiene más remedio que cabalgar sobre el otro. Este proceso crea lo que los científicos llaman escarpas de cabalgamiento, que son esencialmente fallas o acantilados en forma de escalón que pueden elevarse decenas de metros sobre la superficie y extenderse por kilómetros a través del paisaje. Estas arrugas geológicas son la prueba irrefutable de que la Luna está viva, de una manera inquietante. Pero lo más perturbador no es la existencia de estas cicatrices, sino el hecho de que muchas de ellas parecen ser extremadamente jóvenes, lo que indica que el proceso de encogimiento no es un evento del pasado remoto, sino algo que está ocurriendo activamente mientras usted lee estas palabras. Estas fallas activas son el epicentro de los moonquakes o terremotos lunares. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron sismómetros en la superficie que enviaron datos a la Tierra hasta finales de la década de 1970. Lo que esos instrumentos registraron fue una sorpresa total para la comunidad científica de la época. Detectaron sismos que no se parecían a nada de lo que conocemos en la Tierra. En nuestro planeta, los terremotos suelen durar unos segundos, tal vez un par de minutos en los casos más extremos. Esto se debe a que la Tierra es un mundo húmedo. Tenemos agua en nuestros minerales, tenemos océanos y una estructura interna que actúa como una esponja viscosa, absorbiendo y disipando la energía de las ondas sísmicas rápidamente. La Luna, sin embargo, es un desierto absoluto, rígido y seco como un hueso viejo. Cuando se produce un terremoto lunar debido a la contracción de la corteza, la Luna reacciona como si fuera un bloque de cristal o una campana de acero. No hay nada que detenga la vibración. Un sismo lunar de magnitud moderada puede hacer que la superficie vibre sin descanso durante 1, 2 o incluso 3 horas seguidas. Es una experiencia que desafía la comprensión humana. El suelo se sacude violentamente y en lugar de calmarse, la oscilación persiste en un eco eterno que recorre kilómetros a través de la roca sólida. Para un futuro astronauta que intente dormir en una base lunar, esto no sería solo una molestia, sería una amenaza estructural constante. Las vibraciones prolongadas tienen la capacidad de fatigar los materiales de construcción, debilitar los sellos de aire y provocar deslizamientos de tierra en los bordes de los cráteres. La gravedad del asunto se intensifica cuando miramos hacia el polo sur lunar, la región que todas las potencias mundiales han marcado como el sitio ideal para las futuras colonias humanas debido a sus reservas de hielo de agua. Estudios recientes han vinculado directamente las fallas de contracción más activas con zonas de gran interés para la misión Artemis de la NASA. Se ha descubierto que algunos de los terremotos lunares más potentes registrados por las misiones Apolo se originaron precisamente en esta región del Polo Sur. Esto significa que estamos planeando construir nuestras primeras ciudades extraterrestres en el equivalente lunar de la falla de San Andrés, pero con una agravante. En la Luna, el suelo no deja de moverse. Pero, ¿por qué se está enfriando la Luna ahora, después de 4.500 millones de años? La respuesta reside en la termodinámica fundamental de los cuerpos celestes. La Luna nació del fuego,
de una colisión cataclísmica entre la Tierra primitiva y un objeto del tamaño de Marte llamado Theia. Durante eones ha estado irradiando ese calor inicial hacia el vacío frío del espacio. Además, aunque en menor medida que la Tierra, la Luna posee elementos radiactivos en su interior que generan calor a medida que se descomponen. Sin embargo, ese combustible se está agotando. La Luna está perdiendo su batalla contra el frío absoluto del universo, y cada grado de temperatura que pierde se traduce en una contracción física que desgarra su piel. Este proceso de marchitamiento crea un paisaje de peligro dinámico. Las imágenes de alta resolución muestran que estas escarpas a menudo atraviesan cráteres pequeños, lo que permite a los científicos datar su juventud. Si el cráter está deformado por la falla debe ser más joven que el impacto que creó el cráter. Algunas de estas grietas parecen haberse formado hace apenas unos pocos millones de años. Un suspiro en términos geológicos. Incluso existe la posibilidad de que se estén formando nuevas grietas en este preciso instante. La superficie lunar, que siempre consideramos una fotografía estática del pasado, es en realidad un campo de batalla de fuerzas tectónicas. Para los ingenieros que diseñan los hábitats para la próxima generación de exploradores, el encogimiento de la Luna es una pesadilla logística. No se trata solo de construir algo que aguante la presión del vacío o la radiación solar. Hay que construir algo que sea capaz de resistir una vibración continua de 2 horas sobre un suelo que podría fracturarse bajo sus cimientos. Las analogías terrestres se quedan cortas. Imagina intentar construir un rascacielos sobre un diapasón gigante que alguien golpea cada cierto tiempo. El regolito lunar, ese polvo fino y abrasivo que cubre la superficie, se comporta de manera extraña durante estos sismos prolongados. Puede sufrir un proceso similar a la licuefacción, donde el polvo suelto actúa casi como un líquido, tragándose o inclinando estructuras pesadas. Además, el encogimiento lunar revela algo profundo sobre la estructura interna del satélite. Si la Luna se está contrayendo de manera tan uniforme, sugiere que su núcleo y su manto están perdiendo energía de una forma que no habíamos previsto. Nos obliga a mirar debajo de la superficie y preguntarnos qué tan sólida es realmente la Luna. ¿Hay capas de roca fundida que todavía permiten este movimiento? ¿O es la rigidez extrema lo que permite que estas fallas se propaguen con tanta violencia? Cada terremoto lunar es un mensaje codificado que nos envía el interior del satélite, diciéndonos que el mundo que creíamos muerto tiene todavía un pulso, aunque sea un pulso de agonía térmica. Mientras las agencias espaciales se preparan para el regreso del ser humano a la Luna, la percepción de nuestro satélite ha cambiado de ser un museo de la historia del sistema solar a ser un entorno geológico hostil y activo. El misterio de su contracción es una advertencia. Nos dice que la Luna no es un escenario pasivo esperando ser colonizado, sino un cuerpo celeste con su propia dinámica interna, una roca que se estremece bajo el peso de su propia historia y que está reaccionando a las leyes de la física de una manera que apenas estamos empezando a cuantificar. Algo extraño está pasando en la Luna. Sí, y ese algo es que el mundo que creíamos inmutable se está haciendo más pequeño, más fracturado y más vibrante, recordándonos que en el espacio, la quietud es solo una ilusión de la distancia. La Luna está temblando, y con ella tiemblan todas nuestras certezas sobre el futuro de la exploración espacial. Imaginen por un momento que son astrónomos en el siglo XVIII. No hay contaminación lumínica. Los cielos son de un terciopelo negro profundo, y su único instrumento es un telescopio de bronce con lentes pulidas a mano. Mientras observan la Luna, en una de esas noches donde la luz cenicienta baña la parte oscura del disco, de repente, algo sucede. Un destello. Una chispa de luz blanca azulada brota de la oscuridad de un cráter. No es una estrella de fondo, no es un reflejo de su propia lente. Es algo que emana de la superficie lunar misma.
Durante siglos, estos reportes fueron archivados como anécdotas, errores de visión o simples fantasías de observadores cansados. Sin embargo, lo que aquellos pioneros estaban presenciando es uno de los misterios más persistentes y fascinantes de la ciencia moderna: los fenómenos luminosos transitorios, TLP por sus siglas en inglés. La Luna, que debería ser un mundo de sombras estáticas, está emitiendo luces, colores y neblinas que desafían la idea de que es un cuerpo geológicamente muerto. El fenómeno no es una anomalía aislada. Desde el año 1700 hasta hoy, se han documentado miles de avistamientos de estas luces misteriosas. El propio William Herschel, el descubridor de Urano y uno de los astrónomos más rigurosos de la historia, informó en 1787 haber visto lo que describió como volcanes en erupción en la cara oscura de la Luna. Herschel no era un hombre dado a la exageración, era un cartógrafo del cosmos. Lo que vio fueron puntos brillantes que resplandecían con la intensidad de una estrella de cuarta magnitud. Hoy sabemos que la Luna no tiene volcanes activos, al menos no en el sentido terrestre de lava y fuego. Entonces, ¿qué fue lo que Herschel y tantos otros después de él observaron realmente? La respuesta nos lleva a una frontera donde la geología, la química y la física cuántica se entrelazan en el vacío del espacio. La ciencia contemporánea ha dejado de ignorar estos reportes para intentar descifrarlos a través de dos hipótesis principales, cada una más asombrosa que la anterior. La primera nos obliga a mirar hacia las profundidades de la corteza lunar, en esas grietas y fallas que mencionamos anteriormente. Se cree que los TLPs podrían ser causados por el escape de gases internos, específicamente radón y otros volátiles, atrapados desde la formación del satélite. Cuando la Luna se estremece debido a los terremotos lunares o a la contracción de su corteza, estas bolsas de gas encuentran un camino hacia la superficie. Al ser liberados en el vacío, estos gases no se disipan simplemente. Son bombardeados por la intensa radiación ultravioleta del Sol y por las partículas cargadas del viento solar. Este proceso de ionización hace que el gas brille, creando una luminiscencia espectral que puede durar desde unos pocos segundos hasta varias horas. Es, en esencia, una lámpara de neón natural que se enciende en medio de la desolación lunar. Pero hay un lugar en la Luna que parece ser el epicentro de esta actividad luminosa: el cráter Aristarco. Es, con diferencia, el punto más brillante de la superficie lunar visto desde la Tierra, y ha sido el sitio de más de un tercio de todos los TLPs reportados en la historia. Aristarco es una anomalía en sí misma. Su resplandor es tan intenso que incluso en las noches en que la Luna es solo una delgada uña, el cráter puede distinguirse claramente. Las mediciones espectroscópicas han detectado allí firmas de gas radón 222, un subproducto de la desintegración del uranio. Esto nos cuenta una historia inquietante. La Luna tiene un sistema de tuberías interno que todavía está activo. No es una roca sólida. Es un cuerpo que respira gases radiactivos a través de sus heridas geológicas, y esas exhalaciones se manifiestan como luces fantasmales en la noche. La segunda gran hipótesis para explicar estas luces nos lleva a un nivel microscópico y eléctrico. La superficie de la Luna está cubierta por el regolito, un polvo extremadamente fino, afilado y abrasivo, que se ha formado tras miles de millones de años de bombardeo de micrometeoritos. Este polvo no es como la arena de nuestras playas. Es más parecido a cristales rotos cargados estáticamente. Debido a la falta de una atmósfera y de un campo magnético global, la superficie de la Luna está expuesta directamente al plasma solar. Durante el día lunar, la luz ultravioleta arranca electrones del polvo, cargándolo positivamente. En la noche, el plasma del viento solar lo carga negativamente. El momento crítico ocurre en el terminador, la línea que divide el día de la noche en la Luna. En esta zona fronteriza,
Existe una diferencia de potencial eléctrico masiva entre el lado iluminado y el lado oscuro. Esta diferencia de voltaje es tan potente que puede hacer que las partículas de polvo leviten, elevándose kilómetros sobre la superficie en una danza invisible. Cuando la luz del sol golpea estas nubes de polvo levitante en el ángulo correcto, se produce un fenómeno de dispersión que puede parecer una neblina colorida, un resplandor difuso o incluso un destello repentino. Los astronautas de las misiones Apolo, mientras orbitaban la Luna, informaron haber visto rayos o serpentinas de luz que se elevaban desde el horizonte justo antes del amanecer lunar. No eran alucinaciones. Estaban viendo la electricidad estática de un mundo entero manifestándose en una tormenta de polvo invisible y brillante. Para entender la magnitud de esto, debemos usar una analogía terrestre. Imaginen una habitación oscura donde alguien sacude una alfombra vieja. Si un rayo de sol entra por la ventana, de repente verán miles de motas de polvo bailando en la luz. Ahora, trasladen eso a una escala planetaria, donde el polvo es vítreo y está cargado con miles de voltios de electricidad estática, y donde el rayo de sol es radiación cósmica sin filtrar. El resultado es un espectáculo de luces naturales que convierte a la Luna en un objeto dinámico y energéticamente activo. Sin embargo, hay una tercera posibilidad que la ciencia moderna está empezando a catalogar con precisión: los impactos de meteoritos. A diferencia de la Tierra, donde nuestra atmósfera quema la mayoría de los escombros espaciales antes de que toquen el suelo, lo que llamamos estrellas fugaces, la Luna no tiene escudo. Cada pequeño grano de arena espacial que cruza su camino golpea la superficie a velocidades hipersónicas, a menudo superando los 70.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, la energía cinética se transforma instantáneamente en calor y luz en el momento del impacto. Proyectos como el NELIOTA de la Agencia Espacial Europea utilizan telescopios de alta velocidad para monitorear estos destellos de impacto. Han descubierto que la Luna está siendo golpeada con mucha más frecuencia de lo que pensábamos, varios impactos significativos por hora. Estos destellos son breves, pero su intensidad es suficiente para ser captada por cámaras terrestres, sumándose al catálogo de luces extrañas que han desconcertado a la humanidad por generaciones. Pero lo que realmente inquieta a los planificadores de las futuras misiones Artemis no son solo los meteoritos, sino la combinación de todos estos factores. Si los TLP son causados por escapes de gas, ¿significa eso que hay cavidades subterráneas de alta presión que podrían colapsar o explotar si intentamos perforar cerca de ellas? Si las luces son causadas por polvo levitante cargado eléctricamente, ¿qué le pasará a los delicados sistemas electrónicos de nuestras computadoras, a los trajes espaciales y a los pulmones de los astronautas cuando se vean envueltos en esta neblina estática? El polvo lunar ya demostró ser el mayor enemigo de las misiones Apolo, desgastando las capas de los guantes de los astronautas y causando una forma de fiebre del heno lunar. Pero un polvo que además brilla y levita por fuerzas electromagnéticas es un desafío de ingeniería de otro nivel. El misterio de las luces lunares nos obliga a abandonar la arrogancia de creer que conocemos a nuestro vecino más cercano. La Luna no es simplemente un espejo que refleja la luz del Sol. Es un cuerpo que genera sus propios eventos lumínicos, ya sea a través de la agonía radiactiva de sus minerales internos, la danza eléctrica de su polvo superficial, o el constante bombardeo del cosmos. Estas luces son señales de advertencia, recordatorios de que la Luna es un entorno de alta energía, un lugar donde la materia y la radiación interactúan de formas que apenas estamos empezando a modelar en nuestros laboratorios. Cuando miramos esos destellos en cráteres como Aristarco, Platón o Tycho, no estamos viendo solo curiosidades ópticas, estamos viendo la evidencia de que la Luna está hablando en un lenguaje de fotones y descargas eléctricas.
Nos está diciendo que su interior no es un bloque sólido de piedra fría, sino que hay procesos químicos y físicos activos, un metabolismo planetario que persiste miles de millones de años después de su nacimiento. Algo realmente extraño está pasando en la Luna, y cada vez que una luz parpadea en su cara oscura, se nos recuerda que el desierto silencioso es, en realidad, un escenario de fenómenos transitorios que esperan ser comprendidos por la primera generación de humanos que se atreva a vivir bajo su resplandor. Esta actividad luminosa es el preludio de un descubrimiento mayor. La Luna no es el final de nuestro viaje, sino un mundo por derecho propio, con una atmósfera de polvo y gas que, aunque tenue, es capaz de encender el cielo nocturno con el brillo de lo desconocido. Para comprender la verdadera razón por la cual las potencias mundiales han volcado sus presupuestos y sus mejores mentes hacia un rincón específico del espacio, debemos hacer un viaje imaginativo hacia el lugar más inhóspito, oscuro y, paradójicamente, prometedor de nuestro satélite, el Polo Sur lunar. Olviden las imágenes de los astronautas del Apolo saltando bajo un sol radiante en llanuras grises y polvorientas. El Polo Sur es un paisaje de contrastes pesadillescos, donde picos de montañas están bañados por una luz solar casi perpetua, mientras que, a pocos metros de distancia, cráteres profundos y aterradores se sumergen en una oscuridad que no ha sido interrumpida en más de 2.000 millones de años. Es en estas tinieblas absolutas, en lo que los científicos llaman regiones en sombra permanente, PSR, donde se esconde el tesoro que ha desatado la mayor carrera geopolítica de nuestra era. No se trata de diamantes, ni de oro, ni de metales exóticos. Se trata de algo mucho más mundano en la Tierra, pero infinitamente más valioso en el vacío del espacio. Hielo de agua. Durante décadas, la idea de encontrar agua en la Luna era considerada una fantasía marginal. Se pensaba que cualquier molécula de H2O se evaporaría instantáneamente bajo la radiación solar y se perdería en el espacio debido a la baja gravedad lunar. Sin embargo, la física de las zonas polares rompe esa lógica. Debido a que el eje de rotación de la Luna está inclinado solo 1,5 grados respecto a su órbita alrededor del Sol, en comparación con los 23,5 grados de la Tierra, el Sol en los polos lunares siempre se encuentra muy cerca del horizonte. Esto crea un efecto geométrico único. El interior de los cráteres profundos nunca recibe un solo rayo de luz. En estos bolsones de oscuridad, las temperaturas caen por debajo de los 250 grados Celsius bajo cero, más frío incluso que la superficie de Plutón. En este frío extremo, las moléculas de agua que llegaron a la Luna a través de impactos de cometas o por la interacción del viento solar con el suelo, quedaron atrapadas. No se evaporan, se congelan en un estado tan sólido y estable que se convierten en parte de la propia roca. Son, literalmente, fósiles de hielo. La confirmación definitiva de este tesoro cambió el curso de la historia espacial. En 2009, la NASA llevó a cabo una misión audaz y casi violenta llamada LCOSS. Hicieron estrellar deliberadamente la etapa superior de un cohete Centauro contra el cráter Cabeus en el Polo Sur, mientras una sonda seguía de cerca para analizar la columna de escombros resultante. El impacto levantó una nube de material que nunca había visto la luz. Los instrumentos detectaron algo asombroso. Cerca de un 5,6% de esa columna era vapor de agua y cristales de hielo. Posteriormente, misiones como la Chandrayaan-1 de la India y los orbitadores de reconocimiento lunar confirmaron que hay cientos de millones de toneladas de hielo distribuidas en ambos polos. En ese momento, la Luna dejó de ser un destino científico para convertirse en un objetivo logístico y económico de primer orden. El Polo Sur se transformó en la Isla de la Tortuga del espacio, el puerto estratégico que determinará quién domina el sistema solar. Pero, ¿por qué el agua es tan valiosa si podemos llevarla desde la Tierra? La respuesta reside en lo que los ingenieros llaman
la tiranía de la ecuación del cohete. Salir de la Tierra es inmensamente costoso y difícil debido a nuestra fuerte gravedad. Aproximadamente el 90% del peso de un cohete al despegar es simplemente combustible para poder elevar el otro 10%. Llevar un solo litro de agua desde Florida hasta la superficie lunar cuesta hoy en día decenas de miles de dólares. Sin embargo, si podemos obtener el agua directamente en la Luna, el juego cambia por completo. El agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Mediante un proceso llamado electrólisis, alimentado por paneles solares, podemos separar esos átomos. El oxígeno sirve para que los astronautas respiren en bases permanentes, y el hidrógeno líquido, combinado con el oxígeno, es el combustible de cohete más potente que conocemos. Si controlas el agua en la Luna, controlas la gasolinera del espacio. La Luna se convierte en un muelle de reabastecimiento donde las naves que salen de la Tierra pueden detenerse, cargar combustible fabricado en el suelo lunar y continuar su viaje hacia Marte o los asteroides con un costo drásticamente reducido. Es por esto que la prisa actual no tiene nada que ver con la búsqueda de vida extraterrestre o con misterios alienígenas ocultos en bases secretas. Es una cuestión de soberanía económica y militar. El país que establezca la primera infraestructura de extracción de agua en el Polo Sur dictará las reglas de la economía espacial del siglo XXII. Estamos presenciando una lucha por los puntos de acceso. No todos los cráteres son iguales y no todos tienen la misma concentración de hielo. Hay lugares específicos, como el borde del cráter Shackleton, que son propiedades inmobiliarias de valor incalculable. Allí puedes tener una base en un pico de luz eterna, donde el sol brilla casi siempre, dándote energía solar infinita, justo al lado de un cráter en sombra perpetua, donde tienes tu suministro infinito de agua. Es el lugar perfecto. Esta realidad ha creado una tensión política que recuerda a la Guerra Fría, pero con más actores y mayores intereses económicos. El programa Artemis de la NASA, junto con sus aliados internacionales, busca establecer un campamento base en el Polo Sur para finales de esta década. Por otro lado, China, en alianza con Rusia, ha anunciado su Estación Internacional de Investigación Lunar, ILRS, apuntando exactamente a las mismas coordenadas. La competencia es tan feroz que ya no se trata solo de quién llega primero, sino de quién establece zonas de seguridad bajo los acuerdos de Artemis, un marco legal propuesto por EEUU, que otros países ven como un intento de privatizar y parcelar la Luna. La prisa es tal que misiones robóticas como la Chandrayaan-3 de la India han hecho historia al ser las primeras en aterrizar con éxito cerca de estas regiones polares, demostrando que la tecnología para operar en ese terreno hostil ya es una realidad. La logística de esta minería de hielo es un desafío de ingeniería que parece sacado de la ciencia ficción. Los robots mineros deberán operar en una oscuridad total, con temperaturas que fracturan el acero común, navegando por un regolito que se comporta como papel de lija cargado estáticamente. Tendrán que entrar en las sombras, excavar el hielo mezclado con la tierra y transportarlo a plantas de procesamiento situadas en la luz. Cada gramo de agua extraído será una victoria sobre las leyes de la economía terrestre. Y no es solo para combustible. El agua también sirve como un excelente escudo contra la radiación cósmica. Las futuras bases podrían estar recubiertas con capas de agua para proteger a los humanos de los rayos gamma y las erupciones solares, permitiendo estancias prolongadas que antes eran imposibles. A menudo, la narrativa popular se distrae con teorías de conspiración sobre lo que la NASA realmente encontró en la Luna en los años 70, sugiriendo que nos fuimos porque alguien nos echó. La realidad es mucho más cínica y fascinante. Nos fuimos porque en aquel entonces la Luna era solo una roca cara de visitar. Volvemos ahora porque hemos descubierto que es una mina de recursos que puede sostener una civilización industrial fuera de la Tierra.
El Polo Sur es la clave para que la humanidad deje de ser una especie de un solo planeta. Si logramos dominar la extracción de agua, la Luna dejará de ser un objeto de observación nocturna para convertirse en el octavo continente de la Tierra, una extensión de nuestra economía, nuestra política y, lamentablemente, de nuestros conflictos. Imagine la escena dentro de 20 años. Una vasta extensión de oscuridad absoluta, donde luces LED de color azul frío marcan los caminos de los rovers automáticos. Enormes torres de energía se alzan en los picos cercanos, capturando la luz solar que roza el horizonte y enviando electricidad mediante microondas o cables superconductores hacia el fondo de los cráteres. Allí, el hielo que ha estado tranquilo desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra es arrancado de su letargo, vaporizado y purificado para convertirse en el aliento de un astronauta o en el fuego que impulsará una nave hacia los confines del sistema solar. Esta es la verdadera razón de la urgencia. No estamos buscando marcianitos. Estamos buscando la supervivencia y la expansión del imperio humano. El Polo Sur lunar es, por lo tanto, el terreno más disputado de nuestra historia reciente. Cada misión que despega hoy hacia la Luna lleva consigo la carga de esta nueva fiebre del oro. El algo extraño que está pasando no es un fenómeno sobrenatural, sino un cambio de paradigma en la ambición humana. Hemos pasado de la era del mira pero no toques a la era de la ocupación y explotación. La Luna está a punto de perder su soledad milenaria para convertirse en el motor de una nueva revolución industrial. Y mientras miramos ese disco plateado desde nuestras ciudades, debemos ser conscientes de que allá arriba, en el silencio y la oscuridad del Polo Sur, se está decidiendo el destino geopolítico de los próximos siglos. La batalla por el agua es la batalla por el futuro, y la Luna es el primer campo de batalla de esta nueva y definitiva frontera. Para comprender el último y quizás más inquietante de los misterios que rodean a nuestro satélite, debemos retroceder en el tiempo hasta una tarde de noviembre de 1969, en los laboratorios de control de la misión Apolo 12. Los astronautas Pete Conrad y Alan Bean acababan de completar su histórica caminata sobre la superficie lunar y se encontraban de regreso en el módulo de mando. Siguiendo el protocolo científico, el módulo de ascenso de su nave, una estructura masiva de varias toneladas, fue descartado y dirigido deliberadamente para estrellarse contra la superficie de la Luna. El objetivo era simple: utilizar el impacto como una fuente de energía sísmica para radiografiar el interior del satélite mediante los sismómetros que habían dejado instalados. Pero lo que ocurrió a continuación no solo dejó perplejos a los científicos de la NASA, sino que dio origen a una de las leyendas urbanas más persistentes de la era espacial. Cuando el módulo golpeó el suelo, la Luna no reaccionó como la Tierra. En lugar de un temblor seco y breve, la Luna comenzó a vibrar de una manera rítmica y sostenida. Los sismógrafos registraron una oscilación que creció en intensidad y luego persistió, resonando durante más de una hora. En palabras de los propios técnicos de la misión, la Luna repicó como una campana. Este evento, repetido con mayor intensidad durante la misión Apolo 13, cuando la etapa del cohete Saturno IV B impactó el suelo lunar, generó una vibración que duró 3 horas y 20 minutos, viajando hasta una profundidad de 40 kilómetros. La noticia se filtró a la prensa y al público, y pronto nació la teoría de la luna hueca. Si algo vibra como una campana, razonaban muchos, es porque está vacío por dentro. En 1970, 2 científicos soviéticos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov, llevaron esta idea al extremo, publicando un artículo donde sugerían que la Luna no era un objeto natural, sino un satélite artificial, una especie de arca espacial gigantesca construida por una civilización avanzada y colocada en órbita terrestre hace eones. Esta teoría, aunque carece de pruebas biológicas o tecnológicas,
se convirtió en el pilar de innumerables obras de ciencia ficción y conspiraciones. Sin embargo, la realidad científica detrás de la resonancia lunar es, si cabe, mucho más fascinante y nos revela la naturaleza extrema de este mundo que creíamos conocer. La razón por la cual la Luna suena no es porque esté vacía, sino por su absoluta y brutal aridez. En la Tierra, vivimos en un planeta saturado de humedad. El agua está en todas partes, en los océanos, en la atmósfera y, crucialmente, atrapada dentro de los poros de las rocas y en la estructura misma de los minerales del manto. Cuando un terremoto ocurre en la Tierra, esta humedad actúa como un amortiguador gigantesco. El agua y los fluidos internos disipan la energía de las ondas sísmicas, absorbiéndolas como lo haría una esponja mojada. Por eso, un terremoto terrestre se siente como un golpe o una serie de sacudidas que mueren rápidamente. Pero la Luna es un mundo óseo, seco hasta un nivel que la mente humana apenas puede procesar. No hay humedad en sus rocas superficiales. Los minerales lunares están en un estado de deshidratación total. Cuando el módulo Apolo golpeó la superficie, las ondas de choque se encontraron con un medio extremadamente rígido y fracturado, lo que los geofísicos llaman el megaregolito. Debido a miles de millones de años de impactos de meteoritos, la corteza lunar está pulverizada y agrietada hasta varios kilómetros de profundidad. En este entorno seco y rígido, las ondas sísmicas no se absorben, rebotan, se dispersan y viajan de un lado a otro a través de las grietas y los bloques de roca sólida sin encontrar nada que detenga su impulso. La Luna no es una campana hueca, sino una campana de cristal, sólida y fracturada. La energía simplemente no tiene a dónde ir, por lo que continúa viajando por el interior del satélite en un eco interminable. Esta característica hace de la Luna el lugar más eficiente del sistema solar para la transmisión de energía vibratoria. Un dato que hoy resulta vital para entender cómo los futuros terremotos lunares, causados por el encogimiento del satélite, afectarán a las estructuras humanas. Este fenómeno de resonancia cierra el círculo de las extrañezas que hemos explorado. Si sumamos la masa fantasma metálica del Polo Sur, la contracción tectónica que genera sismos de horas de duración, los destellos luminosos que emanan de sus grietas y la presencia de hielo eterno en sus sombras, nos queda una imagen de la Luna que se aleja de la roca muerta de los libros escolares. Estamos ante un objeto que es, en realidad, un laboratorio de física extrema. La Luna es un mundo que ha conservado su estructura y sus secretos gracias a su falta de atmósfera y agua líquida, funcionando como un espejo de lo que la Tierra pudo haber sido en sus inicios, pero también como un recordatorio de lo que el futuro nos depara. La transición que estamos viviendo hoy es histórica. Hemos pasado de la era de la observación, donde la Luna era solo un objeto de adoración y estudio telescópico, a la era de la prospección y la ocupación. Lo que antes eran misterios, ahora son variables de ingeniería. La masa metálica de la cuenca Aitken ya no es solo una anomalía gravitatoria, es una fuente potencial de recursos para construir infraestructuras espaciales. Los terremotos lunares ya no son curiosidades sísmicas, son factores de riesgo que determinan dónde podemos y dónde no podemos construir una base. El hielo de los polos ya no es un dato científico en un artículo, es el combustible que permitirá a la humanidad llegar a Marte. La Luna se ha convertido en el octavo continente, una extensión de la geografía terrestre que estamos a punto de reclamar. Pero esta ocupación trae consigo una responsabilidad filosófica profunda. Al poner un pie permanentemente en la Luna, estamos alterando un entorno que ha permanecido prácticamente inalterado durante eones. Algo realmente extraño está pasando en la Luna, y ese algo es la llegada de la conciencia humana en forma de industria y presencia constante. La Luna
con su geología única y sus recursos extremos, nos está obligando a madurar como especie. Ya no podemos ver el espacio como un vacío. Debemos verlo como un entorno dinámico, vivo a su manera geológica y lleno de desafíos que pondrán a prueba nuestra capacidad de supervivencia. En conclusión, la Luna no es el desierto silencioso que nos prometieron. Es un mundo que vibra, que se encoge, que brilla en la oscuridad y que oculta tesoros de metal y hielo bajo una piel de polvo gris. Los datos de misiones como Artemis y Chandrayaan-3 solo han arañado la superficie de una realidad mucho más compleja. Mientras nos preparamos para regresar, debemos hacerlo con la humildad de saber que apenas estamos empezando a entender a nuestra compañera nocturna. La Luna es extraña, porque es diferente a nosotros, porque obedece a leyes de aridez y vacío que no existen en nuestro mundo azul. Pero es precisamente esa extrañeza la que la hace valiosa. Estamos saliendo de la cuna. La Luna es el umbral de nuestra nueva casa, el primer peldaño de una escalera que nos llevará a las estrellas. Lo que vamos a encontrar allí en las próximas décadas cambiará la historia de la humanidad para siempre. No solo encontraremos agua o metales, encontraremos las respuestas a quiénes somos y de dónde venimos. La Luna nos ha esperado durante 4.000 millones de años, manteniendo sus secretos bajo un silencio de plata. Ese silencio finalmente se ha roto. El repique de la campana lunar todavía resuena en los datos de nuestros satélites, recordándonos que el universo no es un lugar muerto, sino un escenario de maravillas esperando ser descubiertas. La Luna está viva, a su manera fría y majestuosa, y el hecho de que finalmente estemos listos para comprender su extraño comportamiento es la señal definitiva de que nuestro destino ya no pertenece solo a la Tierra, sino a la inmensidad del cosmos. Algo extraño está pasando en la Luna, sí. La humanidad finalmente está regresando a casa.